significa adherirse a, conectar con, agarrarse a. Lo que viene a la mente en relación con creer es la imagen de un niño. Es como estar abrazado y agarrarse a la madre, como cuando te llevan de paseo, acompañado por tu padre, cogido de la mano. Y no es simplemente que te empujen, sino permitir ser empujado, ser agarrado. Por lo tanto, creer es también dejarse amar y aprender a amar. Creer no es solo una experiencia emocional, sino una experiencia intelectual. En definitiva, es una experiencia total. Todo, la mente, el corazón, el cuerpo y el alma, está envuelto por esa relación, por esa comunión, por esa unión. Debemos darnos cuenta de que hay diversos campos de conocimiento con diversas metodologías. La ciencia, en el sentido en que hoy usamos la palabra, solamente se puede aplicar al estudio que puede dar lugar a una comprobación experimental. Por lo tanto, la ciencia solo habla del proceder de la materia y ahí tenemos que buscar siempre ese refrendo experimental. Si no se puede dar una prueba con un experimento, se puede tener una teoría atrayente, pero no se considera todavía válida científicamente. Y lo que nunca puede comprobarse con un experimento se queda para ciencia ficción, si uno quiere llamarle así. Naturalmente, esto es un campo muy limitado, porque todo lo que es importante en la vida de cada uno de nosotros, nuestras relaciones personales, de familia, de sociedad, nuestros deseos de encontrar verdad, belleza y bien, que es lo que define realmente la racionalidad humana, todo eso no puede someterse a una prueba experimental. Por lo tanto, nos tenemos que dar cuenta de que la ciencia solo trata del proceder de la materia y deja fuera prácticamente todo lo que es de máxima importancia en la vida humana. Descartes sostenía que el objeto del pensamiento eran los propios pensamientos y que por lo tanto era imposible que la razón de alguna manera pudiese activarse por sí sola sin ninguna comunicación con la realidad. Sin embargo, Aristóteles, de la filosofía occidental que precede a la visión cartesiana, decía que la inteligencia humana es como una tabla rasa. Si no llegan primero las sensaciones que vienen del mundo externo, de la realidad, no se activa por sí sola. Y de hecho, también el primer metafísico del occidente, Parménides, decía que pensar y pensar en el ser son sinónimos. O sea, que es imposible pensar en algo si no tiene un contenido real detrás. Esto nos ayuda a comprender que la filosofía es esencialmente una filosofía del ser, de lo que existe. Heidegger, un filósofo moderno, a pesar de que algunos aspectos de su filosofía son discutibles, ha reconocido que la verdadera pregunta filosófica es la pregunta sobre el fundamento del ser. Y esto es algo que nos hace entender lo importante que es desligar a la filosofía del engaño de que la razón pueda fundarse sobre la razón sola, sin tener en cuenta la realidad. Hice el doctorado en física en Estados Unidos y sé que cuando llegamos a la física más moderna, la de la mecánica cuántica, todos los científicos están de acuerdo en decir que no hay nadie que la entienda. Sabemos que es correcta
porque los experimentos están de acuerdo con las predicciones de la mecánica cuántica. Pero uno de los físicos que más contribuyó a ella, Richard Feynman, lo dice explícitamente. Puedo afirmar sin miedo a que nadie me contradiga que no hay nadie en el mundo que entienda la mecánica cuántica, así lo dijo él. Pero la aceptamos porque predice correctamente lo que se observa en los experimentos. El entender no es siempre posible, aun en el orden de la ciencia física. Pobre sería Dios si solo fuese lo que yo entiendo, porque no me entiendo a mí mismo, no entiendo a la materia, pues Dios tiene que ser naturalmente mucho más. Me viene a la mente una definición de filosofía de un filósofo moral alemán que se llama Robert Spemann, todavía vivo, que dice que la filosofía es sobre todo un saber que se interroga constantemente sobre las cuestiones últimas. Por lo tanto, en un cierto sentido, los filósofos tornan siempre a hacerse las mismas preguntas, lo que significa que no existe ningún filósofo que pueda dar una respuesta rigurosa y definitiva a estas preguntas. En cierto sentido, esta misma incapacidad de dar una respuesta a las cuestiones existenciales abre la posibilidad de que haya otros puntos de vista, pero al mismo tiempo abre a la posibilidad de que exista un Dios que pueda revelar algo que supera nuestra capacidad de razonar respecto a estas perennes cuestiones. Juan Pablo II ha recordado a menudo que el único modo para dialogar con los no creyentes es justamente el uso de la razón y de los argumentos racionales, los cuales pueden hacer comprender, por ejemplo, que entre tantas propuestas posibles sobre el concepto de hombre, los fines últimos, etc., quizá la cristiana pueda ser más razonable frente a otras alternativas. Pero esto es solamente una manera de persuasión para crear un terreno favorable de diálogo. Luego, si el otro quiere, se puede acercar más por el acto de fe. En este sentido, yo diría que la fe no solamente no es un obstáculo para la razón, sino que la fe, para quien la tiene y la utiliza de modo correcto, es decir, no utilizando premisas de fe en una discusión racional con quien no la posee, incluso guía a la razón, porque en las cuestiones últimas fundamentales en las que la razón sola no puede dar una respuesta definitiva, la fe da una luz ulterior. La fe, claro está, tiene como objeto las verdades que no son evidentes, esas que no se pueden aceptar por la evidencia, ya que implican un misterio y que no son demostrables por la razón. El Creador no va a engañar a su criatura. Como ingeniero, después convertido en filósofo, teólogo y ahora bioético, trato de mostrar realmente a la gente cómo no hay contradicción entre fe y razón, o entre ciencia y filosofía, teología o metafísica. Cómo, cuando tienes los fundamentos básicos, todo encaja. Una cosa no excluye la otra. Basta pensar que Freud, que era hebreo, aunque ateo, decía que el libro de psicología más bello jamás escrito era seguramente el de las Confesiones de San Agustín. Y yo creo que quien haya leído las Confesiones de San Agustín ve que indudablemente es una obra extraordinaria, tanto de espiritualidad y de fe como de psicología, en la que él no se guarda nada de su persona, ni de su mente, ni de su historia. Ahonda hasta lo más profundo y ahí justamente encuentra. Él, que decía que había buscado a Dios fuera de sí, lejos de sí, en las criaturas, etc., lo encuentra sin embargo dentro de sí. En esta operación de profundización, de ahondar, de búsqueda, San Agustín encuentra a Dios dentro de sí. Me gusta mucho San Agustín, quizá porque para mi trabajo, leer las obras de San Agustín ayuda a entender, efectivamente, cómo la fe y la psicología, la religión y la psicología pueden ir de la mano, que se integran y se enriquecen una a la otra. Si integrano e si arricchiscono profondamente l'uno con l'altra. Esto me recuerda al libro del cardenal Ratzinger, Introducción al Cristianismo, en el que dice que, en el fondo, no hay mucha diferencia entre una persona atea y una creyente, desde el punto de vista existencial, porque ninguno ha alcanzado la certeza absoluta acerca de cómo se deben comportar. El ateo razona con frecuencia sobre el hecho de que después de este mundo no hay nada más, que todo termina con el universo físico, pero sin tener tampoco
tampoco certeza absoluta de ello. De vez en cuando le viene una duda, hay un poco de tormenta sobre si quizá pudiera existir otra vida después. Por su parte, el creyente, que indudablemente goza de una mayor certeza, también experimenta momentos de oscuridad durante su vida. No todo el mundo está siempre seguro de aquello que debe hacer. A veces el creyente se puede sentir como en una barca, la barca de la fe, que navega en un mar enorme, que hoy sería el mar del relativismo nihilista, en el que tiene miedo de naufragar. Por eso, desde este punto de vista, ambos tienen fuertes convicciones, pero no una certeza absoluta. Todos nosotros, a lo largo de nuestras vidas, en algún momento, hemos dudado sobre nuestra fe en Dios, sobre la existencia o el fundamento de todo. Pero me inclino a pensar que aquellos que no conocen a Cristo o que son ateos, también han tenido dudas sobre si realmente existe Dios o no. Pascal resuelve el problema con la teoría de la apuesta. En ella explica que al enfrentarse ante la elección entre la nada y la existencia de Dios, es mejor apostar porque Dios exista, y esto lo confirma con un argumento válido. Su exposición se basa en las siguientes hipótesis. Imaginemos que ambos, el creyente y el ateo, están equivocados respecto a lo que creen. Es decir, el ateo descubre al final que en realidad hay algo más, y el cristiano descubre al final que en realidad no hay nada más. Entonces, ¿por qué una posición es preferible a la otra? Pues bien, si el cristiano, después de haberse comportado éticamente bien, después de haberse tratado de vivir los mandamientos, después de haberse esforzado por vivir una vida buena, a pesar de las propias limitaciones, buscando también la misericordia de Dios, muere y después no hay nada, no podrá tirarse de los pelos o llorar al descubrir que no hay otra vida, porque si no la hay, tampoco puede lamentarse ni hacer nada. Por el contrario, la persona que no es creyente y ha apostado por un mundo en el que no existe Dios, en el que solamente existe mi propio arbitrio y mi deseo por ser feliz huyendo del dolor, intentando sobresalir en la vida sin tener ningún tipo de criterios éticos. Si llega a la situación en la que descubre que sí existe Dios, se encuentra apartada de su amor para toda la eternidad. De las dos soluciones es claramente peor la segunda. Por consiguiente, es mejor tratar de comportarse como si Dios existiese, ya que es más razonable. No veo tal oposición entre ciencia y religión, ciencia y fe. No la veo. Y yo creo que nadie más en la Iglesia sea contrario, al menos si hablamos de la Iglesia Católica. Es cierto que también hay sectores en otras iglesias protestantes en los que existe una actitud más crítica ante la ciencia, ante los descubrimientos científicos. Pero cuando se trata de la Iglesia Católica, creo francamente que esta actitud de rechazo ante los descubrimientos científicos no son muy reales. Ante todo, la fe es un acto personal, pero a la misma vez es un acto comunitario. La fe nunca es un hecho aislado. La fe está siempre unida a la fuente, que es Dios. La fe puede darse en diversos momentos de la vida de alguien, a través de diversos instrumentos de la fe. Alguien puede descubrir a Dios a través de la naturaleza, pero nadie puede descubrir a un Dios personal si no es a través de Jesucristo. Por lo tanto, se ve que hay un desarrollo gradual en el tema de la fe. Sabemos que se pasa de una experiencia impersonal a una experiencia de comunión muy profunda, una muy personalísima experiencia de comunión. Y todo esto ocurre dentro de la Iglesia. Acabo de entrar en la iglesia y mi vida ha cambiado muchísimo. Yo rezaba y decía, Señor, si esto es real, muéstrame qué es la fe real. Especialmente cuando iba a misa antes de entrar y veía a todos ir a comulgar. Me parecía algo precioso. Pensaba que eran muy afortunados por poder hacer eso. No podía esperar. Sabía que algún día, aunque no sabía cuándo, sabía que algún día podría entrar y sería capaz de tener el mismo sentimiento y la misma comunión con Dios.
El corazón puede equivocarse, es decir, a pesar de tener buenas intenciones, corremos el riesgo de equivocarnos. Un pequeño ejemplo. Estoy en la universidad y pierdo el teléfono. Lo busco, pero no lo encuentro. La primera cosa que me viene a la mente es, ya sé que tal persona está necesitada y no tiene teléfono. Podría ser que él me lo haya robado o no fue él. Después, mientras pienso esto, un compañero viene a decirme, ¿sabes qué? Hemos encontrado tu teléfono. Entonces me digo, ¿cómo he podido dudar de esa persona? Porque aunque partimos de aquello que nos dice nuestro corazón, por desgracia de vez en cuando corremos el riesgo de hacer un juicio equivocado. Por eso, muy importante estar siempre al día y seguir lo que enseña la Iglesia para no caer. La fe es una parte muy importante de lo que yo soy. De hecho, me baso en ella para cualquier decisión. Siempre quiero tomar decisiones morales, pero, repito, hay mucha oscuridad por ahí fuera. ¿Cómo saber por dónde comenzar? ¿Cómo saber en qué basarse? Es una bendición tener una iglesia a la que mirar como guía y como brújula. Ella ha pensado en todas las cosas. Ella ha encontrado ya las respuestas para ayudarme a encaminarme, para que así pueda continuar mi vida de modo honesto y bueno. Es totalmente íntegra y respeta siempre la dignidad de los demás. Estoy muy agradecida por la fe, por este don. La Iglesia hace la fe contemporánea, por lo tanto, existe un desarrollo orgánico a través del dogma, a través de la enseñanza, a través del magisterio. La Iglesia tiene un mensaje que es vigente para hoy, para mañana y para ayer. O sea, es un mensaje que está vivo y es un mensaje que sirve para cualquier momento. Entonces, seguir ese mensaje es seguir el Evangelio. No propuso nada raro, entonces, ¿se puede ser fiel al Evangelio y vivir en el siglo XXI? Ser fiel al Evangelio no significa que tengas que ir con la túnica, calzar sandalias e irte al desierto a comer saltamontes. O sea, no significa eso, significa que te entregues, que lo primero para ti sea Dios y que lo primero siendo Dios sean las personas. Entonces creo que es muy posible ser fiel al Evangelio en el siglo XXI sin hacer cosas raras. La Iglesia trae verdaderamente este increíble mensaje de esperanza a personas de todas las edades. Y veo que la gente del mundo de hoy está anhelando eso. Están buscando una receta de felicidad y simplemente no saben a dónde acudir. Muchas veces la gente se fija en las personas de fe e intentan entender qué es lo que les da la alegría con la que viven. Es verdad que eso viene de un profundo amor de Cristo. Con ese amor viene una paz, un entendimiento de uno mismo, una comprensión sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, de forma natural, te lleva a la felicidad que esperamos compartir con otras personas. El mensaje de la Iglesia, especialmente el que Juan Pablo II repetía una y otra vez, no tengáis miedo, tiene mucho significado, especialmente para la gente de nuestra época. Es la idea de ir a lo profundo, sin miedo a echar las redes. ¿Cómo hacer que los hombres de hoy encuentren a Cristo en la Iglesia? Tratando de ser testimonio, intentando ser nosotros Cristo, entre comillas. Cada uno de nosotros es un Cristo, de forma que el hombre, el otro, el no creyente, encuentre a Cristo en nosotros. Cristo, a mí, Beatriz, siglo XXI, me ha salvado de mi mediocridad, me ha salvado de mis miedos, de mis complejos, que luego en un plano psicológico tendré que vencerlos o no, fenomenal, pero están vencidos. Porque Él se entregó por mí, Él pensó en mí, y Él, derramando su sangre, pensó en mí. Y eso vale para hoy y valdrá para personas que vengan dentro de 100 años. Es muy importante considerar por una parte la fe del otro, pero también por otra parte, obviamente, esto no quiere decir hacer componendas con nuestra fe. Cuando nos pregunten, debemos responder. Es muy importante vivir de modo sencillo, porque la transmisión de la fe depende también del modo en que nosotros la transmitimos y la aplicamos.
La fe es una gracia transmitida. Nosotros recibimos la fe transmitida por las personas, nuestros padres, la iglesia particular, y también la transmitimos a los demás. Para algunos empieza como una teoría y después se convierte en una experiencia personal. Y por consiguiente no quiero pasar del blanco al negro en relación a esto, porque me doy cuenta que uno crece con su fe. Hoy, especialmente, hay muchos hombres y mujeres, hay muchos jóvenes que tienen una idea. Es una idea de lo absoluto, una idea de un Deus ex machina. Tienen una idea de algo, pero creo que es ahí donde nuestro amor interviene. Es ahí donde la belleza de la Iglesia necesita hacerse manifiesta a través de nuestra vida, en nuestra capacidad de ser un icono viviente del amor de Dios. Es ahí donde bajamos la teoría al corazón para que pueda convertirse en una experiencia personal para ellos. ¿Cómo le hablas a alguien del amor si no conoce el amor? Creo muchísimo en el apostolado de la amistad, por ejemplo, y creo muchísimo que a una persona que no conoce el amor de Dios o que no conoce la Iglesia, pues es a través de otra persona que puedes enamorarle de esta gran familia y de este gran regalo que es la Iglesia. A nivel práctico, creo que lo que más ayudó a aquellos que no eran creyentes de ninguna religión parece, en general, que para ellos fue el llegar a ver algo en los que creen en Dios, sin tener en cuenta en qué religión creen, el ver algo que les hacía tener el sentido de paz, de alegría y contento, y el querer ellos tener eso. Todos nosotros deseamos las cosas que percibimos como buenas, y yo creo que si la gente ve que tenemos algo que ellos quieren, pero no saben cómo conseguir, entonces, como científico, tiene que pasar a través del punto en el que se pregunta a sí mismo, ¿dónde están los datos? El dato es que ellos tienen algo. Yo quiero eso. ¿Cómo lo consigo? La ciencia no me va a ayudar, y si tengo esa idea de una duda, tengo que estar abierto al hecho de que quizá hay algo ahí fuera y que está más allá de la ciencia, más allá de lo empírico. Yo he experimentado que en el mundo del trabajo hay muchos modos en que puedo compartir mi fe. Muchas veces es simplemente viviéndola, siendo un ejemplo vivo. Es que las personas se enamoran, entonces me encanta estar con la gente y que gente te transmite y te dé de beber de lo que ellos tienen y tú puedas darles de beber lo que tú tienes, pues con la palabra, con los actos, con cosas puntuales. Vente a esto, vámonos a esto, o sea, comparto mi fe mucho. En el pasado solían ser solo los sacerdotes, los clérigos y los religiosos los principales responsables de llevar la fe a los rincones del mundo, o incluso de predicar y proclamar la fe en sus propias localidades. Pero en nuestros días comprendemos que en el Evangelio de Mateo 28:19, Jesús mandó a los discípulos a proclamar el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Él no mandó solo a ellos. Esa era la gran misión encomendada a todos y a cada uno de nosotros. Y no tiene que ser solo a través de nuestros estudios y de experimentar la teología y la filosofía, sino a través de nuestra vida diaria, a través de todo lo que hacemos. Y es la idea de saber que hemos recibido mucho y que si tenemos que compartir esto, no podemos simplemente asumir, puedo sentarme y relajarme, que otros se encargan de ese trabajo. Todos tenemos que hacer lo poco que podamos. Muchas personas de mi universidad, mis amigos y mis profesores me han ayudado, ya que me han enseñado mucho y han respondido a mis preguntas, especialmente mi mejor amiga y compañera de habitación. Podía preguntarle constantemente cosas sobre la fe y siempre me respondía, y eso realmente me ayudó mucho. Hay respuestas. Si no se hace preguntas, le diría que se preguntase. Y si se hace preguntas, pues que buscase respuestas, ¿no? Y que las busque donde las tiene que buscar, o sea, sobre todo pues, en la iglesia. ¿Dónde vas a preguntar sobre el amor? ¿En una discoteca liándote con 4 chicas una noche? Pues no, pregunta en el amor, o sea, ¿qué es el amor? Al que es el amor, ¿no? Al que murió por ti y por mí. Pienso que conoceréis bien a Bernadette Soubirous, la famosa Bernadette de Lourdes. Después de una de las apariciones de la Virgen, fue corriendo al párroco y le dijo: «Padre, la señora me ha pedido construir una iglesia y venir en peregrinación. Por tanto, transmite el mensaje de la Virgen al párroco». El párroco le dice: «Pero, ¿por qué he de creer estas palabras?». Y ella, con gran sencillez e ingenuidad, pero con profundidad, dice: «No me ha pedido que se lo haga creer,
sino decírselo y basta. Tenemos la obligación de escuchar atentamente las necesidades de este momento en la historia, leyendo los signos de los tiempos. Esto es una obligación. Recibimos esto como obligación, prestar atención a los signos de los tiempos. Deja que los signos de los tiempos te interroguen para que des vida a la fe, para que hagas la fe accesible. Cuando fui ordenado sacerdote en el 2001, sentí por una parte que la necesidad de educar la fe era muy grande, pero por otra, que también era grande la ignorancia de las enseñanzas de la Iglesia, además de las enseñanzas del Vaticano II, que por desgracia no conocen. Y esto no es solo culpa de ellos, es también culpa nuestra. Y creo que todos necesitamos abrir el catecismo de la Iglesia Católica. Eso es la Iglesia. Esta es la Iglesia que está donándonos medios a través de los cuales podemos crecer en la fe. Y esto también es un don para el corazón. Para mí no es que sea importante lo que creo, es que es fundamental, es que no concibo vivir sin lo que creo, entonces es un pilar, es el pilar de mi vida, es que sustenta todo lo demás. Por mucho que yo crea que no y que tal, pero yo sé que si me faltara la fe y si me faltara Dios y si me faltara esta alegría en Cristo Jesús, no podría vivir con plenitud y vivir alegre, es que no podría, es que me arrastraría, entonces es fundamental. Jesús me ha tocado, ¿sabes? Que el Señor está siempre ahí para que tú puedas apoyarte en Él, para que puedas descansar en Él y para que tengas vida en Él. O sea, que el Señor siempre viene a ser sustento y a protegerte y amarte con locura. Y sé que a Cristo no le faltó nada en los sufrimientos que sobrellevó en orden a la salvación y redención nuestra, pero lo que falta es nuestra participación. Del mismo modo que María dijo sí a lo que Dios le pidió que hiciese, Dios también nos está pidiendo a cada uno de nosotros hacer algo que ningún otro puede hacer. Es que es precioso porque es como un vasito chiquitín de agua, la Virgen, porque en realidad es muy pequeño y muy humilde, pero que siempre está lleno, siempre, por mucho que dé a beber a todo el mundo, siempre está lleno y siempre tiene más para los demás y siempre tiene más amor. Pero ella se considera un vaso pequeño, entonces, pues aparte de ser esa piedra angular, después de Cristo evidentemente, y de ser fuente de amor y fuente de alegría, encima es madre y encima, pues como el amor de Dios está vigente hoy, el amor de la Virgen está vigente hoy. Y la Virgen es madre de todos los desgraciados, de todos los oprimidos, de todos los que sufren, y es mi madre. Entonces, ¿qué voy a decir de ella? Si es que se lo puedo decir de una madre, se pueden decir cosas bonitas. Siempre ha estado en un segundo plano, o sea, siempre detrás de Jesús, siempre sirviéndole, pero en lo escondido. O sea, y me encantaría aprender un montón, y de hecho tengo que aprender un montón de ella, ¿no? Pues de que no hace falta que se te vea, de que no hace falta que se sepa que estás ahí, sino lo que tienes que hacer es estar. Y amar, sobre todo amar. Amar y confiar. O sea, es que el sí, el fiat de la Virgen, quiero que sea mi vida. O sea, mi vida quiero que sea un sí. Yo creo que esta es la raison d'être, la razón de ser de la Iglesia. Ser un icono vivo de la fe, de quién es Cristo hoy.